Sin dar más preámbulos, vamos a entrar directamente al mensaje. Gracias de nuevo por cada uno de ustedes que está haciendo el sacrificio de estar aquí. Sé que se ha trabajado muchísimo, estamos cansados, pero contentos en un tiempo muy especial para recibir la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos anime, ¿verdad?, en esta noche. Así que, Luis, tienes tu tiempo aquí, por favor. ¿Puedo subir esta silla? Adelante, claro que sí. Voy a dejarla aquí, nada más para... A ver quién se porta mal. Gracias. Muy bien, pues un aplauso para su pastor. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Cómo está, Iglesia de Bautista de Puebla? Gracias, están aquí, ¿verdad? Qué gusto estar aquí por efectivamente cuarta ocasión consecutiva. Una de las iglesias que creo yo ha entendido y ha adoptado mejor el concepto de la generosidad. Un aplauso para ustedes, la verdad. Un aplauso. Hemos crecido juntos estos 4 años en cómo ser dadores más generosos para Dios. Amén. Pero también hemos crecido o hemos estado juntos en el poder ver lo que Dios ha hecho por causa de la generosidad de cada uno de ustedes. He escuchado sus testimonios. El día acabo de hablar con los Patraca, con la pareja de los Patraca, y nos acaban de decir, ¿verdad?, un testimonio, y sé que el domingo también están hablando de testimonios, porque esta conferencia para los nuevos, sobre todo, porque me da gusto ver a viejos amigos, viejos hermanos, pero también caritas nuevas. Dios te bendiga por estar aquí. Gracias por ser parte de esta iglesia, una iglesia que amamos mucho. Pero quizás para ustedes esta conferencia será un poco extraña, a lo mejor. Quiero decirte que esta no es una conferencia acerca de obtener cosas, no es una conferencia acerca de hacernos ricos. No vas a escuchar esto, pero sí creemos en que Dios tiene todo el poder y tiene todos los recursos para usarnos como esos canales de bendición para su obra. Amén. Amén. Y lo más padre es que en medio de todo eso Dios nos bendice grandemente a nosotros, porque el principio es dad y se os dará. Dad y se os dará, y nunca le ganaremos a Dios en el dar. Cuando nosotros le damos a Dios con la motivación equivocada, con la fe que se requiere, Dios siempre nos va a sorprender. Entonces, pues ha sido un viaje muy especial con la Iglesia Bautista de Puebla. Es un lugar de mucho cariño para nosotros siempre venir para acá. Lo disfrutamos mucho de estar con ustedes, y yo espero que esta ocasión no sea la excepción. Amén. Espero que nos lo vamos a pasar bien, vamos a aprender mucho acerca de lo que Dios tiene que decir en relación a las finanzas, en relación a cómo manejar las riquezas que Él pone en nuestras manos y cómo podemos hacer una diferencia en el reino de Dios con lo que Dios nos da. Amén. ¿Estamos listos? A partir de hoy, ¿estamos listos para esto? ¿Sí o no? Bien, pues vamos a empezar, y quisiera yo empezar por decir que tenemos el gran ánimo, tenemos el deseo de seguir haciendo cosas para Dios en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto a nuestro dar. Tenemos muchos deseos de seguir haciendo cosas extraordinarias con la ayuda de Dios, pero también es cierto que hoy más que nunca es palpable que las familias y la gente de Dios, el pueblo de Dios, vivimos pues bajo tremendas presiones financieras. ¿Está de acuerdo? Sí. No son tiempos fáciles en términos de economía. Sé que cuando venimos a una conferencia sobre finanzas, sobre generosidad, sobre el dar, esa es la primera cosa que está en nuestra mente. Híjole, ¿cómo podemos seguir haciendo cosas increíbles junto con Dios en tiempos tan complicados? ¿Verdad que sí? Escasez, desempleo, desastres financieros, endeudamiento, todo esto nos empuja todos los días a vivir bajo tensión, bajo preocupación o bajo temor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, estamos preocupados, estamos bajo tensión acerca de lo que está pasando. Entonces,
quiero hablarte un poco del título, del eslogan de la siembra de este año. Lo tienes ahí, un poco si te puedes regresar al eslogan. Qué tremenda pantalla, ¿verdad? Amén. Amén. Es una bendición. He titulado el eslogan de esta siembra 2023, una transferencia de ¿qué? De confianza. Ahora diga conmigo, una transferencia de confianza. Y es un juego de palabras, porque sí, lo que deseo con esta conferencia es transferirte de parte de Dios un poco de confianza o mucho de confianza en cuanto a tus finanzas. ¿Amén? La idea es que cuando termine esta conferencia tú digas, puedo confiar más en Dios en cuanto a mis finanzas. ¿Ok? Pero también es un juego de palabras porque pues transferencia se maneja mucho en el uso del dinero, ¿cierto o no? ¿Cuántos hicieron una transferencia hoy? ¿Cuántos les hicieron? Varios. ¿Cuántos les hicieron una transferencia hoy? Ah, muy bien, perfecto. Entonces, como ves, el juego de palabras tiene que ver con nuestras finanzas y tiene que ver con el hecho de nosotros encontrar más confianza en Dios, en nuestra vida, pero sobre todo en nuestras finanzas. ¿Por qué? Miren, la confianza es la moneda de cambio en el reino y en la vida en general. La confianza es la moneda de cambio, lo podríamos decir fe, ¿ok? Podríamos decir que es fe. Esa es la base, es la confianza que tengo sobre algo. Ahora, miren, la confianza es nuestra entrega activa. Podrías anotar esto si quieres. La confianza es nuestra entrega activa basada en la confiabilidad de la bondad de Dios. ¿Por qué puedo confiar yo en mis finanzas? En Dios, porque Dios es un Dios totalmente confiable. ¿Amén? Dios, voy a repetir eso, Dios es un Dios bueno y totalmente fiel, hermanos. Dios nunca nos ha fallado, amén. Nunca nos ha dejado, siempre ha sido bueno con nosotros. Oigan, Dios ha sido bueno con ustedes últimamente, ¿sí o no, iglesia? Miren este lugar. Ahora, esa es la base de nuestra confianza. Es como si yo me siento en esta silla, tengo la confianza de que no se va a caer, ¿verdad? Ustedes están sentados, o sea, yo estoy haciendo este movimiento, yo hago este movimiento y me siento, espero que no me falle aquí la ilustración, ¿verdad? Porque esta silla tiene 4 patas que son bastante, ¿qué? Confiables. Entonces, todos ustedes tienen o están sentados en base a la confianza que tienen sobre este objeto. Bueno, eso simplemente para ilustrar que yo puedo tener esa misma confianza en Dios en cuanto a mis finanzas. Es algo que yo lo he visto por muchos años ya en mi vida, desde que comenzamos a entender los principios de Dios en cuanto a la confianza que podemos tener en Él en las finanzas. Pero no estoy diciendo que siempre tu vida va a ser tener todo lo que tú quieras. Dios no es un Santa Claus, Dios no es un mago de la lámpara maravillosa que nos concede cualquier cosa, pero sí puedo confiar que Dios me va a sostener en mi necesidad. ¿Amén? Amén. Yo me puedo sentar con confianza en eso. Y ahí sí te digo, es totalmente confiable. No porque lo digo yo, sino porque como lo vemos en cada conferencia de siembra, Dios lo dice en su palabra. Amén. Amén. Son sus palabras. Es su palabra. Él no va a ir en contra de su palabra. Él no depende de un predicador, Él es Dios. Amén. Amén. Y por eso lo que vamos a estudiar aquí, como siempre, pues no es la opinión de este pastor o de tu pastor, es palabra ¿qué? De Dios. Entonces, habiendo establecido eso y el por qué el título o el eslogan de nuestra conferencia de siembra este año es una transferencia de ¿qué? De confianza. Déjame decirte qué es lo que vamos a estar viendo rápidamente para que te animes a llegar a todas las sesiones o todas las reuniones que tengamos de siembra 2023 este año. Número 1, hoy vamos a empezar aprendiendo o recordando
cómo confiar en Dios como la fuente de mis finanzas. ¿Estamos? Hoy vamos a aprender que la fuente no soy yo. La fuente de mis finanzas no soy yo. Si dependiera de mí, estoy frito, mi hermano. Pero dependemos ¿de quién? De Dios. Dios es la fuente. Diga conmigo, Dios es la fuente. Y ahorita voy a dar más detalles de eso. Hoy vamos a aprender esto. 2. El día de mañana, sábado, vamos a aprender cómo ser administradores confiables. Vamos a aprender a cómo podemos nosotros usar mejor lo que Dios nos pone en nuestras manos y cómo ser estratégicos para impactar el reino en el avance que queremos con Dios. El domingo en la mañana es importantísimo que usted no falte, porque vamos a hablar de cómo desarrollar una fe confiable, de una fe en la cual se puede confiar, una fe que es estratégica. Ese día en la mañana, para los que no han participado de estas conferencias, tenemos una meta. ¿Recuerdan cuál es? Los domingos en la mañana. Y es poder nosotros aplicar lo que hemos aprendido a través de una promesa ¿de qué? De fe, de generosidad. Yo te voy a explicar en su momento. Ahora, quiero decirte que no es algo que tiene que ver con algo que tú tienes. Es una promesa ¿de qué? De fe. Es algo que no lo tienes, pero tienes la fe para poder prometerlo. Tu pastor te dirá en qué fechas esto se irá cumpliendo. ¿Y para qué hacemos eso? Bueno, en la ilustración, la mejor ilustración de aplicar eso es este local. Mira, tiene algo muy bonito, pero que todavía falta mucho por hacer y mucho por invertir. ¿Sí o no? Sí. Me decía Jorge, esta es la primera vez, ¿estoy bien? Que estamos invirtiendo tanto en un lugar que nunca lo habíamos hecho. Y yo sé que pronto este lugar va a estar lleno. Yo sé que este lugar va a estar lleno, porque para poder nosotros meter a toda la gente que queremos ganar, pues necesitamos tener un lugar apropiado donde poder atender a la gente, donde poder ministrar a sus necesidades, donde ubicarlos de una forma en que ellos estén cómodos, que ellos estén bien listos para recibir la palabra de Dios. Y luego, el último mensaje tiene que ver con cómo pasar la prueba de confianza. Y vamos a hablar de que la prueba más grande de fe en nuestras vidas es el manejo del dinero. Hoy yo pensé que mi suegra era la prueba más grande de fe. No, vas a aprender ahí que la herramienta que Dios usa más para probar nuestra fe es el dinero. Ahí es donde verdaderamente se prueba la fe y la confianza que tenemos en Dios. Entonces llega porque Dios nos va a retar. Dios nos va a retar y nos va a llevar a otro nivel. Y ya sea, siempre me gusta decir esto, ya sea que tú no tienes dinero en este momento, estás en bancarrota, o ya sea que tienes tanto dinero que no lo puedes gastar por ti solo, invítanos, por cierto. Esta conferencia es para ti. No importa tu circunstancia, no importa el momento que estés viviendo en tus finanzas, esta conferencia te va a animar y esta conferencia te va a mover hacia lo que Dios quiere en tu vida. ¿Estamos listos entonces? Sí. ¿Estamos listos? Bien. Quería yo hacer este resumen. Miren, Corrie ten Boom fue una escritora cristiana neerlandesa que brindó refugio a los perseguidos por el régimen nazi. Ella dijo lo siguiente: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Pero yo ahora, tomando esa frase, te entrego esta frase en finanzas. Está en pantalla. Nunca tengas miedo de confiar tu desconocido futuro ¿qué? Financiero a un Dios ¿qué? Conocido. ¿Alguien sabe lo que va a pasar en sus finanzas dentro de 10 años? No. ¿Dentro de 3 meses? No. ¿Dentro de 3 semanas? No. ¿Alguien está seguro de lo que va a pasar en su trabajo dentro de 1 año? No. El futuro en cuanto a las finanzas es incierto, pero Dios es un Dios muy cierto. Amén. Amén. Eso es lo importante en cuanto a nuestras finanzas,
que Dios es un Dios cierto, un Dios conocido. Ahora, hay muchas maneras, como decía yo, en las que podemos mostrar nuestra confianza en Dios, pero la mejor manera que yo creo que podemos mostrar esa confianza es en cómo manejamos nuestras finanzas. Como nosotros manejamos nuestras finanzas, demuestra o habla mucho de cuánto estamos confiando en Dios. ¿Tú quieres ver cómo está confiando alguien en Dios? ¿Cuánto está confiando en Dios? Tú ve cómo maneja sus finanzas. Esa es la prueba más grande, amén. Amén. Y mira lo que dice Mateo 6, vamos a sus notas ahí. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis ¿qué? Tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, diga conmigo, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora conmigo diga: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿cierto o no? Entonces, si yo pongo mi tesoro en Dios, ahí también va a estar ¿qué? Mi corazón. Y habla de la confianza que yo tengo en Dios. Ahora, entonces, como les dije, hoy vamos a ver el primer mensaje, si me pones el título ahí, y vamos a ver cómo podemos nosotros confiar en Dios como nuestra fuente. Confiar en Dios. Ya estás muy adelante, ¿te puedes rezar tantito? Confiar en Dios como nuestra fuente. Y para eso vamos a estudiar Primera de Reyes 17 y vemos la siguiente historia. Te la cuento, ¿no? Ustedes quizás la han leído, pero les pongo al contexto, ¿verdad? Está el profeta Elías, el profeta de Dios en ese tiempo, amén. Y por causa del juicio de Dios sobre Israel, Dios trae una sequía, trae una gran crisis de hambre, una crisis económica como quizás la que estamos sintiendo hoy, ¿verdad? ¿Cuántos sienten el hambre hoy? ¿Cuántos sienten la crisis? Sí, la crisis se siente. Bueno, ok. En ese tiempo, entonces, hay una gran sequía, hay una gran hambre, hay un tiempo de crisis, y en medio de esa crisis, y este es el punto, en medio de esa crisis, Dios le da instrucciones precisas a Elías para poder sostenerlo y suplir sus necesidades. Amén. En medio de esa crisis, Dios le dice a Elías exactamente a qué canales, a qué corrientes de provisión él poder ir. Ahora, de la misma manera que Dios operó en la vida de Elías, es la misma manera en que Dios opera en tu vida. ¿Vale? Ese es el corazón de este mensaje. Ahora, ¿y cómo operó Dios en la vida de Elías? ¿Y cómo opera en mi vida en cuanto a las finanzas, en cuanto a mis necesidades? Dios, escucha esto, Dios opera como la fuente de todo. ¿Vale? Esa es la clave. Dios opera como la fuente de todo. Él no solamente es un canal, Él no es simplemente una opción. Dios es la fuente de todo lo que tenemos. Amén. ¿Cuántos tienen salud? Dios es la fuente. ¿Cuántos tienen una casa? Dios es la fuente. ¿Cuántos tienen un trabajo? Dios es la fuente. No es que Dios es otra opción aparte de mi trabajo, no. Dios es ¿qué? La fuente. Y en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, saber que Dios es la fuente debe darme mucha confianza. Debe darme mucha confianza, porque no dependo de mi trabajo, de mi salario, de mi negocio, de mis ahorros, de mis inversiones, de la bolsa de valores. Yo dependo ¿de quién? De Dios. Y no lo digo yo, lo vamos a ver ahora, en este momento. Entonces, ¿cómo confiar en Dios como la fuente de mis finanzas? Hay tres cosas, hay tres claves.
Número 1, hay que separar la fuente de la corriente, y la palabra que está subrayada es la que tienes que anotar ahí. La primera cosa para poder nosotros, o el primer punto para nosotros poder confiar en Dios como nuestra fuente, es que hay que hacer una diferencia entre la fuente y ¿quién? Y la corriente. Cuando digo la corriente no me estoy refiriendo a su vecina. Estoy hablando de que es la fuente y la corriente por donde Dios va a dar la provisión. O sea, la fuente y el canal, pues. La fuente y el canal. Primera de Reyes 17, 1 al 7, aquí está. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí, ¿qué? Palabra. Hasta ahí está la crisis. Y mira lo que dice el siguiente texto. Dice: y vino a él palabra, ¿qué? De Jehová diciendo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Elías o Dios? Dios. A ver, otra vez. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿Quién está hablando? Dios. A ver, dígame fuerte, ¿quién está hablando? Dios. Dios es el que está hablando, ¿no? Sí. Y Dios es el que va a dar una instrucción aquí. Le dice a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ahora diga conmigo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí ¿qué? De comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, ¿qué hacían? Le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía ¿de dónde? Que esa es una corriente literal, ¿no? Sí. Una corriente de agua literal. Pasando algunos días, se secó ¿qué? El arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahora mírame aquí. Pon atención aquí. ¡Qué loco!, ¿no? Ahora tú dices: no, Dios no puede. Dios puede hacer lo que Él quiera, hasta las cosas más absurdas, ¿cierto o no? Sí. Para proveerte, ¿cierto o no? Sí. Mira, o sea, en medio de la crisis no le dijo: mira, vete al Walmart y yo voy a hacer que la cajera te dé todo lo que tú necesites. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Mira, te va a hacer un arroyo y luego yo voy a mandar a los cuervos, ¿verdad? A los cuervos, esos animalitos, ¿cuánto les gustan los cuervos, verdad? Pero luego no son muy así animales muy apreciados. Ahora, lo del arroyo es entendible. Un arroyo de agua es entendible para tomar agua, ¿verdad? Pero lo de los cuervos, eso sí está loco, ¿no? Ahora, cuando dice cuervos no se refiere a tus vecinos que te caen mal. Pero Dios puede usarlo, ¿sí o no? Sí. O sea, Dios puede usar cualquier corriente, pero Él es la fuente. ¿Amén? Sí, amén. Voy a volver a decir esto. Él puede usar cualquier canal, pero ¿quién es la fuente? Dios. No son tus vecinos, no eran los cuervos, no era el arroyo, ¿era quién? Dios. Espero que tú puedas empezar a ver a Dios así en este momento. Entonces, hay que diferenciar entre la fuente y la corriente. Mira, la corriente, adelante. Ahí está, la corriente es el medio por el que viene la provisión de Dios. Es el medio. En cambio, la fuente es de quien viene la provisión. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia entre corriente y fuente? Entonces, Dios usa diferentes corrientes, pero Él es la fuente. Él es la fuente. Ahora, ¿qué implicación tiene eso? Adelante. Tienes que diferenciar entre la fuente y la corriente de tu provisión. A ver, atrás tantito, por favor. Pensé que ya teníamos el punto ahí. Ahí está. Bueno, dejando eso ahí. Ok. Lo que está implicando esto es lo siguiente: que tu fuente no es tu salario. Tu fuente no es la economía. Tu fuente no son tus ahorros. Esos solo son corrientes. La fuente es ¿quién? Dios. Y lo que va a seguir enseguida es: tengo que preguntarme entonces,
si yo quiero tener más confianza en el uso de mis finanzas, tengo que preguntarme en quién estoy poniendo mi confianza, si en la fuente o en la corriente. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy confiando más en mis ahorros? ¿Estoy confiando más en mi trabajo? ¿Estoy confiando más en mi sueldo? ¿Estoy confiando más en que si el partido rojo, verde o azul o lo que sea van a hacer una economía diferente? ¿O estoy confiando en mi fuente? ¿Quién es mi fuente? Dios. Y este es el detalle. Que muchas veces nosotros no estamos confiando en la fuente. Así es. No estamos haciendo una separación entre la fuente y ¿qué? Y el canal. En Acapulco, pues, de manera común, no hay una economía muy fuerte. Y mucha gente pierde empleos, y ahorita está pasando mucho eso. Pero es muy importante que entendamos que mi empleo no es mi fuente, amén. Amén. Aunque sí, por un momento nos pone a temblar. Mis ahorros se pueden ir por un tiempo largo de espera, pero mis ahorros no son mi fuente. Mi fuente es ¿quién? Dios. Y Dios puede usar unos cuervos y un arroyo para suplir mis necesidades, ¿sí o no? Sí. Pero eso no acaba ahí. Eso no acaba ahí todavía. Vamos a ir al segundo punto. Entonces, queda primero claro, ¿qué tenemos que hacer? Separar la fuente ¿de qué? De la corriente. La fuente es Dios. No nos confundamos. Bien, ahora vamos al segundo punto. Si yo quiero confiar más en Dios como mi fuente. Y el segundo punto es que hay que poner más atención a la fuente que a la corriente. Si yo tengo un tinaco o un tanque de agua, a ver los que me ayuden aquí, de 10,000 litros de agua, ¿cierto o no? ¿Es mucho eso o es poco, 10,000 litros? Debe de ser mucho, ¿no? Y yo tengo un grifo para de ahí sacar el agua. ¿La fuente cuál es? ¿Cuál es la fuente? ¿El grifo o el tinaco? El tinaco. ¿Cuál es la corriente o el canal? El grifo, ¿verdad? Por ahí yo estoy tomando de la fuente. ¿Qué pasa si yo cierro la fuente? Si yo cierro la corriente, cierro el grifo, ¿qué pasa? Ya no hay agua, ¿verdad? Alguien viene y dice, ¿ya no hay agua? Ahora la pregunta es, ¿ya no hay agua en realidad? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el tinaco? ¿Hay agua en el tinaco? Sí. ¿Qué pasó? Se cerró la corriente, pero la fuente del agua sigue ahí. Ahora, pero nosotros, una persona común y corriente va a decir, ya no hay ¿qué? Agua. Porque ponemos más atención a la corriente que a la ¿qué? Que a la fuente. ¿Nos pasa así con Dios, sí o no? Sí. No, perdí mi trabajo, ya, se acabó el mundo, ¿eh? Denme un cuchillo, voy a cortar las venas. ¿Sí o no? Nos volvemos un poco locos. Sí. Muy serios, nos volvemos un poco locos, ¿sí o no? Sí. Admitámoslo. Porque estamos poniendo más atención ¿a qué? A la corriente y no a qué. O sea, el hecho de que estemos en una crisis, haya desempleo, haya mala economía, no quiere decir que ya se le acabaron los recursos a Dios. Amén. La fuente sigue ahí, no se ha secado, ¿verdad? Pero a veces, muchas veces como cristianos, en cuanto a nuestras finanzas, a ver, vamos a hacer algo, ¿verdad? No, ya la fuente, ya que ya se secó, ¿verdad? No, lo que se ha de haber secado es la corriente. ¿Pero qué? Pero la fuente sigue ahí. ¿Puede Dios abrir una nueva corriente? Sí. ¿Puede Dios suplirte de otra manera? Sí. Para lo que queremos hacer este fin de semana, ¿puede Dios suplirte aunque no tengas trabajo? La respuesta es sí. Porque Dios no está limitado a las corrientes. Él es ¿qué? La fuente. Mira, Primera de Reyes 17, 8 al 12. ¿Qué pasó con el arroyo de Kerit? Se secó. Se secó. Entonces, problemas, ¿no? Para Elías. Sí, claro. ¿Y ahora qué? Se acabó el arroyo, se acabó la corriente, se secó. Pero Dios ya tenía otra alternativa, otro plan. Dice,
vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete ¿a dónde? A Sarepta de Sidón, y mora allí. Y diga conmigo, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él dijo, ¿estás loco, Dios? Así le dijo, ¿verdad? No. Dios, ¿estás loco? O sea, una cosa es que los cuervos, ¿verdad? Yo entiendo eso, pero una viuda, en el Antiguo Testamento, ser viuda era casi, híjole, eran las personas más vulnerables de la sociedad, ¿amén? Sí. Porque las mujeres no tenían en ese tiempo ¿cómo decirlo? Economía. No el valor siempre lo han tenido, pero las mujeres no podían acceder a muchas cosas. El hombre judío, el hombre del Antiguo Testamento era el que sostenía la casa. Entonces muere el sostén, ¿qué pasa con la viuda? Pues se ven aprietos muy fuertes. Y luego si tiene hijos, peor. Y yo creo que hoy todavía, ¿no? No voy a preguntar aquí cuántas madres solteras hay, pero qué difícil es ser mamá soltera, ¿ven? O sea, mamá y papá y tener que hacer esto. Bueno, si yo hubiera sido Elías, le hubiera dicho Dios, ¿qué? O sea, ¿no me puedes abrir mejor otro arroyo? ¿Cómo que me mandas con una mujer qué? Viuda. O sea, lo de los cuervos estaba loco, pero mandarme con una mujer viuda está más loco, ¿sí o no? Ahora tú dices, no, hombre, pues es que depende de qué tipo de viuda. ¿Quieren ver qué tipo de viuda era esta? Pero déjame decirte primero qué es lo que hizo Elías. Elías no estaba enfocado en la corriente. Sí, en la fuente. Él estaba enfocado ¿en dónde? En la fuente. La fuente le estaba diciendo, ve a Sarepta, ve con una viuda. Entonces él se levantó y ¿qué hizo? Se fue a Sarepta. ¿Estaba Elías enfocado en la fuente? Sí, él sabía que Dios podía usar lo que fuera y a quien fuera para suplir su necesidad en tiempo de crisis. Creyentes de la Iglesia Bautista de Puebla, ¿cree usted que Dios puede usar a quien sea y como sea para suplir su necesidad en este tiempo de crisis? Sí. Solo enfóquese en la fuente. Así es. Y es lo que le estoy invitando la primera noche. Separe la fuente de su corriente y haga como Elías, confíe en la fuente. Confíe en la fuente. Ahora déjeme decirle cómo estaba esta viuda. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ve aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego, no crean que era la dueña del Holiday Inn, ¿verdad? No. Del Holiday Inn de Sarepta. Te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también, ese es Elías diciéndole a la viuda, un bocado de pan, ¿en dónde? En tu mano. Ahí fue donde la viuda sí rezongó un poco. Bueno, comunicó la necesidad, más que nada, ¿no? O sea, como cualquiera de nosotros aquí, oye Dios, que me pidas un vaso de agua ya es una cosa, pero que me pidas que te dé de comer, ya, eso ya. Déjame decirte cómo está mi situación. Yo estoy aquí, yo no soy Elías, para nada, ¿no? Para nada. Pero yo hoy te voy a animar y retar a darle a Dios y tú vas a decir, oye Luis, una cosa es que me hagas reír con tus chistes y otra cosa es que me pidas que yo le dé a Dios. Más o menos así la viuda dijo, oiga Señor mío, dice, vive Jehová tu Dios que no tengo ¿qué? Pan cocido. No tengo que darte, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y ¿qué? Y nos ¿Y dejemos qué? morir. ¿Y qué? Nos dejemos morir. ¿Cuántos dejando morir aquí? ¿Cuántos están en la situación de la viuda? A ver, así que digan, no, yo como la viuda. Yo creo que nadie. Yo creo que nadie puede decir, estoy como la viuda. Dios ha sido fiel, ¿sí o no? Sí. Ahora, tú dices, qué cruel Elías, ¿verdad? Qué cruel. ¿Cómo se atreve? El día de hoy lo acusarían de algo así, de violencia de género, yo creo. Sí, seguramente. Sí. Oye, sí, iría a la cárcel. Bueno, déjame decirte que él no estaba siendo cruel, y ahorita lo vamos a ver en el tercer punto. Cuando Dios te pide, iglesia, es porque Dios quiere darte. Voy a repetir eso. Cuando Dios te pide, es porque Él quiere ¿qué?
Darte. Y lo vamos a ver con la viuda más adelante. Pero ahorita quiero que entiendas, Dios cambió la corriente, ¿sí o no? Sí. Primero usó unos cuervos y usó un arroyo. Ahora, ¿a quién está usando? A la viuda. A una viuda no pobre, una viuda miserable. Extremadamente ¿qué? Pobre. Pero ese no debe ser el problema, porque nosotros estamos enfocados en quién. En la fuente. A veces Dios cierra un canal, pero puede abrir otro, ¿sí o no? Sí. Dios cierra una puerta, pero ¿qué? Abre otra. No le pongas tanta atención a la corriente. Tenemos que estar enfocados en la fuente. Entonces, el segundo principio, si lo pones en pantalla, es que aunque la corriente ¿qué? Se seque o se cierre, la fuente sigue ahí. No sé a ti, pero a mí me da confianza. Sí. Cuando yo me enfoco en mi trabajo o en mis ahorros, en mi cuenta bancaria, y veo que eso se va complicando, empiezo a entrar en ansiedad, ¿cierto o no? Sí. Empiezo a cerrar mi mano y cerrar mi corazón porque estoy enfocado en lo que está pasando. Pero cuando yo estoy enfocado en la fuente que es Dios, entonces yo puedo tener confianza. Puedo tener confianza. Ahora, lo estás viendo en la vida de Elías, tipo de un creyente si quieres, ¿no? De manera devocional. Sí. Un creyente en medio de una crisis, ¿no le faltó? Nada. Ahora, quizás no te podrás comprar un carro último modelo en este tiempo, ¿verdad? Pero Dios te puede proveer el carro que necesitas, ¿sí o no? Sí. Dios no nos cumple caprichos, pero sí, Él es suficiente, porque Él es la fuente. Elías no se enfocó en la corriente, siempre tuvo en su mente quién era la fuente. No cuestionó a la fuente, no se quejó de la fuente, no se desanimó porque no veía la fuente, solo se levantó y se fue a Sarepta, seguro de que la fuente, quien es Dios, ahí supliría todas ¿qué? Sus necesidades. Si deseas tener más confianza en tus finanzas, debes poner tu confianza en la fuente que no se acaba y no en las corrientes que se secan. Vuelvo a preguntar, ¿en quién estás poniendo tu confianza en cuanto a tus finanzas? ¿En quién confías en cuanto a tus finanzas? ¿Estás confiando en las corrientes que Dios te ha abierto? Qué bueno, a lo mejor tienes un buen trabajo, a lo mejor tienes buenos ahorros, pero todo eso lo puedes perder así. ¿Sí o no? Sí. ¿Puedes perder tu trabajo? Sí. ¿Puedes perder tus ahorros? Sí. ¿Puedes perder tu salario? Sí. ¿Puedes perder tu salud? Sí. Acuérdense de la pandemia. Sí. ¿Puedes estar en el cielo mañana? Sí. Pero hay algo que no te puede ser quitado. Y eso que no te puede ser quitado por nada y por nadie se llama Dios. Sí. Así es. Dios no te puede ser quitado. ¿Dónde está nuestra confianza, hermanos? Ese es el punto hoy. Aprender a poner nuestra seguridad en la fuente. Como dije, si un grifo se cierra, no quiere decir que el tinaco ya se vació. ¿Dios puede abrir otro grifo? Sí. Si una puerta se cierra, Él abrirá otra. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Dios es la fuente de todas las cosas que tenemos, de todos los regalos que tenemos. Dios es la fuente. Gracias a Dios por este lugar. Amén. Amén. Pero se han cerrado algunos lugares antes, Sí. pero Dios ha abierto otros, ¿sí o no? Sí. ¿Lo ha podido ver como iglesia? Sí. Nosotros igual, por más de 16 años como nómadas, pasando de un local a otro, por fin llegamos a por lo menos lo que hasta ahorita es nuestra tierra prometida, amén. Así Creo que es. ustedes están entrando ahí, amén. Y se va a llenar de gente aquí. Amén. Pero siempre y cuando ustedes pongan su confianza en la fuente y no en la corriente. Hermanos, todavía hay mucho que invertir aquí, ¿sí o no? Sí. Entonces, Dios va a venir como el profeta Elías y te va a decir, antes de que tú puedas pensar en comer, ¿me podrías dar algo a mí?
qué feo el pastor Jorge, ¿no ve la necesidad en la que estoy? Así es. Y todavía me pide para Dios. Bueno, ve al profeta Elías, porque Dios te quiere dar. Así Es es. por eso que Él te pide, amén. Amén. ¿Quieres la bendición? Amén. ¿Quieres la bendición? Amén. Aquí no la quiere, Jorge. ¿Quiere la bendición? Amén. Bueno, entonces el tercer punto, para nosotros poner nuestra total confianza no en la corriente, sino en la fuente, es poner a Dios primero como la fuente de todo. A ver, si Dios es la fuente de todo, ¿a quién tengo que poner primero en mi vida en cuanto a mis finanzas? ¿A mi jefe? No. ¿A mi analista financiero? ¿A mi sentido común? No. ¿A mi buen sueldo? No. ¿O raquítico? No. ¿En quién tengo que poner mi confianza primero? En la fuente. Porque de ahí viene todo. Si yo honro a la fuente me va a honrar a mí. Amén. Amén. ¿Es el principio bíblico, sí o no? Sí. Bueno, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué hizo Entonces estamos así como, ¿qué hizo la viuda, verdad? Estamos en que él está diciendo al profeta, oye, nada más tenemos harina, vamos a comer y nos vamos a dejar ¿qué? Morir. Yo y mi familia. Vamos a ver qué pasó. Primera de Reyes 7, 13 al 16. Elías le dijo, y mire lo primero que Elías le dijo, y es lo primero que yo te digo esta noche. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No tengas temor. Iglesia Bautista de Puebla, sí, para avanzar en el reino se requiere ser generoso y hacer sacrificios. Amén. Amén. Dios nos va a pedir hacer sacrificios, como Elías le está pidiendo a la viuda hacer un sacrificio grande, ¿sí o no? Sí. Y la viuda pues empieza como a dudar, como quizás algunos de nosotros estamos ahorita pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? La primera cosa que Dios te dice, iglesia, es no tengas miedo. Amén. Amén. No tengas miedo, no tengas temor. Y luego le dice, Ve. ve y haz como has dicho, pero Haz. primero come tú y luego me das a mí. No. ¿Así le dijo? ¿Así le dijo? No. Sí. Ay, perdón. Sí, fue insensible. Primero ve y ve tus necesidades y luego ve las necesidades de la obra. ¿Eso fue lo que le dijo? No. ¿Qué le dijo? Pero haz. Pero primero, hay que poner primero, ¿ah? Primero hazme a mí. Siempre me gusta hacer aquí un poco de drama. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y luego que dijo, y después harás para ti y para tu hijo. A ver, diga conmigo, primero. Y luego diga, después. Después. No es lo mismo primero que después, ¿verdad que no? No. Primero. 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 Después. Ok, primero Dios. Primero Dios. Ahí ya no, ¿verdad? ¿Por qué no repiten? Primero Dios. Primero Dios. Después yo. Después yo. Ah, ok, ya estamos entendiendo. ¿Quién va primero? Dios. ¿Y después quién va? Yo. Ah, ¿y cómo a veces somos? Primero yo. Primero yo, y después yo, y el último yo. Pero hermanos, aquí está el principio de poner primero a Dios, y el contexto es este, aún en tiempo de necesidad. ¿La viuda está en un tiempo de necesidad o le sobra? Ok, entonces, ¿estamos en un tiempo de necesidad o nos sobra? De necesidad, ¿verdad? Pero Dios aún así nos dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. Y entonces mira lo que va a pasar. Dice, porque Jehová Dios, recuerda, Elías le dice, dame a mí primero y después tú. Porque Jehová Dios, no el pastor, no el predicador, no el líder, ¿verdad?, de alabanza, sino ¿quién? Jehová Dios.
Dios está diciendo, Dios está hablando a Dios aquí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, diga conmigo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. ¿Obedeció la viuda? Sí. ¿Qué hizo la viuda? Puso primero a quién? A Dios. A Dios. Y después ella. Y ella comió. Perdón, y comió él. Y ella. ¿Y quién? Casa. Ahora, miren quién comió. Todo el mundo comió ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia? Muchos días. Algunos estudiosos dicen que esto es más de un año. Esos muchos días, más de un año. ¿Cuántos quieren la provisión de Dios para el siguiente año? Amén. Levante su mano, ¿quién la quiere? Ponga primero a Dios. Porque ese es el punto. Queremos la provisión de Dios, pero a Dios lo ponemos en tercer, cuarto lugar. Queremos la provisión de Dios, ponga primero a Dios. Y dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por él. ¿Dios cumple su palabra, hermano? ¿Cuántos creen que Dios cumple su palabra? ¿Y cumplió su palabra? Sí. Un año completo de provisión para mí, para mi familia, hasta para darle a la iglesia. Amén. Pero hay que poner primero ¿a quién? A Dios. Y este es un principio poderoso. Proverbios 3, 9 al 10, es lo que te quería decir. Dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. La palabra aquí que denota honrar a Jehová quiere decir pon a Dios primero en tus bienes. Ponlo a Él ¿en qué? En primer lugar. Y con las primicias de tus ¿qué? Frutos. Lo primero es ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Si tú acostumbras diezmar en esta iglesia, quiero darte un principio. Siempre el primer 10% es para Dios. Sí. Inmediatamente que tú recibes de parte de Dios, el primer 10% es para Dios. No lo hagas así. No vayas primero por la despensa, a pagar la luz, a pagar las tarjetas y ya luego le pagas a Dios. Cuando lo tengas, apártalo, eso es una primicia, apártalo porque ese 10% es el que lleva la bendición, ¿amén? Así es. Es el que va a bendecir el otro 90%. Así es. Pero si tú le das el 10º 10% después de haber gastado todo, la bendición se la llevó la Comisión Federal de Electricidad. Así es. O tu tarjeta de Sam's, no sé, o tu tarjeta no son de crédito. O tu tarjeta de Liverpool. Es una recomendación y te digo, funciona. Sí. Lo voy a repetir el día de mañana, pero lo primero que yo hago, cuando yo trabajo, soy maestro, no soy un pastor de tiempo completo. Damos nuestro tiempo completo a Jorge, pero tenemos que trabajar, porque las iglesias son pequeñas todavía, no queremos ser una carga. Entonces yo tengo que trabajar, soy maestro de escuela, recibo mi quincena y cuando entra mi quincena, lo primero que hago, mi esposa quiere su tinte, pero le digo, no mi amor, espérate, primero va el diezmo. Lo primero que hago es transferir. Ustedes pueden ver mi estado de cuenta y inmediatamente después de mi quincena aparece transferencia a la cuenta de la iglesia. Porque ese 10% es el que va a bendecir el otro 90%. Se llama primicia. Amén. Amén. No, que bueno, primero el tinte, a ver qué te necesitas, acá, la luz, esto, el otro. Ya, bueno, lo que quedó se lo damos a Dios, ¿no? Eso no es poner a Dios en primer lugar. ¿Sí estoy explicando algo práctico aquí? ¿Sí o no? Muy bien, eso es lo que está diciendo la Biblia en Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes. Pero mire lo que sigue, dice, y entonces como consecuencia serán llenos ¿qué? Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán ¿de qué? Ahora, obviamente en el tiempo ustedes dirán, ¿cómo mis lagares? ¿Cómo mis graneros? Yo no tengo graneros ni lagares. Bueno, estamos hablando de un tiempo donde ahí se guardaban las riquezas, ¿cierto? Sí. Y las riquezas eran el fruto de la tierra. Hoy quizás va a ser quizás un depósito extra de tu trabajo, un premio, algo que te regale tu suegra. Bueno, eso no, ¿verdad? Yo creo que más bien sería, cierto, algo que, una herencia de un tío que no sabías que existía. Yo no sé qué Dios hace,
pero Dios te bendice, amén. Amén. Cuando tú lo pones en primer lugar. Así que el tercer principio es que, y este es el punto de esta conferencia, este es el tercer principio, Dios nos está invitando a confiar en Él en nuestras finanzas. Amén. ¿Saben? Esa es la invitación, a que usted pueda confiar en Dios en sus finanzas. Yo sé que para algunos dicen, eso ya lo oí, pastor, ya es la cuarta vez que viene a decirlo lo mismo. Pero la pregunta es, ¿sigue vigente esto hoy en día? Sí. ¿Tenemos que seguir confiando en Dios para nuestras finanzas? ¿Amén? Amén. ¿O vamos a confiar en la política? ¿O vamos a confiar en las políticas económicas? No. ¿O vamos a confiar en la reestructuración de la empresa? ¿O vamos a confiar que Puebla salga del bache financiero donde está? ¿En qué vamos a confiar? Dios. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Amén. Nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Creyentes, ¿verdad? ¿Por qué nos llamamos creyentes? Porque creemos en quién? Dios. Por eso somos creyentes. Ahora, para animarle, si usted confía en Dios con sus finanzas, hay tres cosas que Dios va a hacer. Hay cosas, y algunos de ustedes sí lo han experimentado desde la primera vez que hemos estado aquí hablando de esta conferencia. ¿Están de acuerdo? Hay cosas en tus finanzas que solo puedes experimentar cuando tú pones a Dios en primer lugar, ¿sí o no? Sí. Si tú nunca pones a Dios en primer lugar, nunca vas a experimentar lo que la viuda experimentó. Estaba a punto de dejarse de morir y ahora tenía provisión para todo un ¿qué? Si tú quieres ver esas cosas en tu vida, necesitas poner a Dios ¿en qué? En primer lugar. Y van a pasar tres cosas. Número uno, si tú pones a Dios en primer lugar, Él se encargará de tus necesidades. Amén. Están muy serios esta noche, es el frío que... Yo recordaba la iglesia que decía, amén, amén. Pero no se oye hoy, ¿verdad? No importa, yo sé que estamos calentando apenas. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues. ¿Quién escribió esto? Pablo, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién escribió esto? Alguien que tenía todas las riquezas de Dios. Lo estaba escribiendo un prisionero ahí en la cárcel. Así es. Pero mira, Pablo en la cárcel, en la catacumba, diciéndole a los de afuera, ese Dios que me cuida aquí en la cárcel es el mismo Dios que te va a cuidar allá afuera. Mi Dios pues va a cuidar de ustedes, va a suplir todo lo que necesiten. Ahora, ¿Dios es pobre o es rico? Rico. ¿Qué dice este versículo? ¿Es pobre o es rico? Rico. ¿Conforme a sus qué? Riquezas. Usted tiene un pariente rico, ¿sabía? Sí. ¿Cuántos sabían que tenía un pariente rico? No sabía, pastor, dígame quién es. Se llama Jesús. Así es. Usted tiene un pariente rico, conforme a sus riquezas, ¿en quién? En gloria, en Cristo Jesús. Dios es esa fuente de provisión que nunca está limitada por las circunstancias. Para una viuda y un profeta en el desierto, Dios fue un fiel proveedor, y así será también para cada uno de nosotros. Dios proveyó a ellos, Dios proveerá a usted, ¿no cree? ¿Lo cree? Póngalo en primer lugar nada más. En segundo lugar, Él no solo va a ir por sus necesidades, Él le bendecirá abundantemente, porque Dios no se limita. Dios siempre nos va a dar mucho más. Amén. Dice aquí Malaquías 3:10 al 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. ¿Cuántos creen que probar a Dios es correcto? Solo uno. ¿Los demás qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Está bien probar a Dios o no? Sí. Bueno, curiosamente sí. Y solo hay una mención en la Biblia donde Dios dice, pruébame. Y es en la finanza. Y es en tus finanzas. Wow. Así es. No en el evangelismo, no en servir, no en adorar,
no en ninguna de esas cosas. En tus finanzas, Dios dice, pruébame. ¿Quieres ver que yo puedo? Pruébame, dice, y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré, ¿qué? Las ventanas de los cielos, y diga conmigo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también a vosotros, por vosotros, ¿a quién? Al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. De repente Dios nos provee de una manera asombrosa, amén. Amén. Pero también Dios cuida lo que tenemos. Sí. Y de repente Dios cuida de lo que tienes, de tu casa, de tu carro, de tu salud, amén. Amén. Fíjense, hermanos, que nosotros anduvimos viajando cuando empezó la siembra, justamente en la pandemia. Andábamos en los aviones, andábamos para acá y para allá. Cada vez que íbamos a un lugar, no es el caso de Jorge, creo, no, ni de Basi, pero algunos nomás se nos quedaban viendo a ver a qué horas íbamos a caer muertos del COVID. Pero hermanos, Dios nos cuidó en todos esos años que andábamos haciendo la obra con Dios. Amén. Amén. Dios te protege. Dios es un fiel proveedor y Dios es un fiel protector. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero siempre y cuando te dice, es que no lo he hecho conmigo, bueno, sabemos que Dios tiene sus planes, pero cuando pasa una cosa así, revisa cómo andas en tus finanzas con Dios. ¿Lo estás poniendo en primer lugar? Si no, hay que arreglar eso. Y por último, Dios multiplicará lo que yo le dé. 2 Corintios 9, 10 al 11. Y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fíjense, ¿para qué? Para que estéis ¿qué? Enriquecidos en todo, para toda liberalidad, generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿A quién? A Dios. ¿En qué del Antiguo Testamento dice que eso dice? Porque en el Nuevo Testamento eso no es Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento. 2 Corintios, a una iglesia no testamentaria. Dios quiere enriquecer tu vida para que tengas la oportunidad de bendecir a otros. ¿Sí? Dios quiere multiplicar lo que tienes y bendecirte grandemente para que puedas dar también a otros y a la obra y oportunidades de bendecir a otros. Sí. Sí, solo ponlo en primer lugar. ¿Se acuerdan de la frase con la que empezamos? Que decía, no temas poner tu desconocido futuro financiero en las manos de un Dios que conocido. Eso da paz. Pero te voy a dar otra frase más, porque hoy son días de mucho estrés financiero, y también lo digo por mí, soy ser humano, amén. Así es. También yo a veces me enfoco más en la corriente, me enfoco más en la economía, en el trabajo, en el desempleo, en todo lo que veo, ¿verdad? Y veo, parece como que Dios, como que la fuente ya que se secó. Y si tú eres como yo, seguramente te llenas de ansiedad. Si eres un padre de familia, tienes hijos, seguramente te llenas de ansiedad, porque esos hijos que tienes comen como si te odiaran. Es difícil, ¿cierto no? Sí. Y se llena uno de ansiedad, pero mira por qué viene la ansiedad. Mira esta frase, llévatela a tu casa. Dice, la ansiedad viene cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Elizabeth Elliot, esposa del misionero. Pero es cierto, cuando yo creo que yo soy la fuente, cuando yo creo que es por mi trabajo, o que tengo que ir a trabajar cada día, o que tengo que hacer rendir el negocio, o que tengo que cuidar mis ahorros, ¿verdad? Porque todos los días tengo que ver cómo está el Nasdaq y el no sé cómo se llaman esos índices, ¿verdad? Y cómo está el dólar. Y depende de mí, entonces me voy a llenar de ¿qué? De ansiedad. No voy a andar y si al pastor ese día se le ocurre pedir algo de fe en las finanzas, yo voy a estar no con fe, voy a estar como ansioso, Estresado. preocupado. Y aparte de que me voy a enojar,
no voy a dar nada. ¿Para Dios quiere que andemos así? No, Dios quiere que tengamos que confianza. No depende todo de nosotros, hermanos. A ver, ¿de quién depende que esta iglesia cumpla los propósitos que Dios tiene para ella? ¿De quién depende? ¿De ustedes? De Dios. ¿Totalmente de ustedes? No. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer, pero en su gran mayoría, ¿de quién depende? De Dios. ¿Quién va a pagar las cuentas? Dios. ¿Quién va a pagar este auditorio? Dios. Buenas noticias, Dios va a pagar este auditorio. Malas noticias, el dinero sigue en tu bolsillo. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ya el dinero para pagar todo esto que quede bien bonito, ya lo tenemos. Amén. La mala noticia es que Síguenos. sigue en tu bolsillo. Estoy tratando de hacerlo reír porque están muy serios. No puedo, por más que intente. Pero no sé si me expliqué. Porque puedo repetir el mensaje otra hora. Ok, no es necesario. Bien. Déjenme lanzarle un reto desde esta primera noche, ¿ven? Y lo voy a estar repitiendo los siguientes días. Mire, Dios quiere que confiemos en Él para nuestras finanzas. En cuanto al dar, hay 4 tipos de dadores y ya voy a terminar, ¿sale? Y ahí es donde quiero yo hacerte el reto de este fin de semana. Hay 4 tipos de dadores en cuanto al dar a Dios. Hay unos que son dadores tipo propina. ¿Qué es eso? Bueno, son aquellos que dicen, pues como me hayan atendido, le dejo la propina o no se la dejo, ¿cierto? Si me atendió bien el mesero, pobre mesero, a veces si me gustó la comida, y el mesero no tiene la culpa de la comida, ¿verdad? Pero no le dejamos propina, o le dejamos nada más poquita propina. Bueno, a veces así somos con Dios. Hay personas que a Dios solo le dan propina. Me gustó el mensaje de Jorge, le dejaré una propinita, ¿verdad? No estuvo buena la alabanza, tampoco dejo propina, mejor. Y así habemos algunos dadores en la iglesia que solamente le damos propinas a Dios. Ahora, espera cómo Dios te va a tratar así también, te va a dar solo propinas a ti. Yo te animo a que tú puedas ir al siguiente nivel. Ahora, hay dadores regulares. Hay gente en la iglesia que da de manera regular, a veces sí, a veces no, pero es un poquito más regular, y da, digamos, conforme siente su corazón. No da una cantidad fija o no da una cantidad proporcional, solo son dadores regulares. Luego vienen los dadores proporcionales. Para algunos de ustedes, el dar el 10% de sus ingresos a Dios, pues ya es como que coser, cantar, ¿verdad? Y yo los quiero animar a ir más allá, porque se vuelve como una práctica religiosa ya añeja, ¿no? Ya no sentimos nada, lo damos porque sabemos que lo tenemos que dar. Pero Dios quiere que vayas al tercer nivel. Y este es el otro tipo de dadores, el más alto, y es dadores estratégicos. Dadores estratégicos. Aquí estamos hablando del nivel más alto de dar, que es generosidad sacrificial. Lo vamos a ver el domingo, como lo hizo la viuda de Sarepta. Pero hay 4 consideraciones que tú necesitas tener para ser un dador estratégico. Entonces, para algunos aquí, quizás será la primera vez que tú quieras poner a Dios en primer lugar. Quizás tú nunca has diezmado, tú nunca has puesto a Dios en primer lugar, siempre es al revés. Bueno, yo te animo a que des el paso, que tomes el reto. Empieza a poner a Dios en tus finanzas en primer lugar. De todo lo que te llega, ahora dale a Dios primero a Él. Te animo a empezar a diezmar. Para los que ya son personas que diezman de manera regular, ve más allá de tu 10%. Deja que Dios te hable, quizás Él te quiere llevar a un 11, a un 12, a un 15, yo no sé. Pero deja que Dios te guíe. Y para los que quizás están dando más del 10 o más de ya juntas sus ofrendas más del 10, te animo a ser un dador estratégico esta conferencia. Que Dios pueda usarte de una manera como un canal enorme de bendición. Ahora, esto es lo que vamos a practicar el próximo domingo.
por favor, llega. Tú dirás, me da un poco de temor. Escucha el mensaje, deja que Dios te hable. Lo menos que queremos aquí es que tú te sientas presionado a dar. No queremos, si tú te sientes presionado a dar, no lo hagas. ¿Amén, Jorge? No lo hagas. Pero si dices, esto viene de Dios, es del corazón, hazlo, porque Dios cuando te pide, es porque te quiere ¿qué? Dar. Vamos a poner nuestra confianza en Dios como la fuente en esta noche.